Bueno, ahora sí, formalmente, buenas noches para todos y para todas a este nuevo encuentro de Caos. Estamos muy contentos de que por fin vamos a poder tener esta charla que teníamos pendiente con este súper invitado. Entonces, bienvenido, David, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien. Hola a todos los miembros de Caos y también a algunos amigos, estudiantes que veo por ahí en el chat. Hola. Qué alegría tenerte por aquí y bueno, no siendo más, yo creo que vamos a darle inicio ya a esta interesante charla que tiene David para nosotros. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Bueno, primero otra vez, gracias por el espacio. Ahí todos me escuchan bien, ¿cierto? Pueden alzar la manita, interactuar por ahí por el Meet, sí lo ven Sí, me escuchas bien. bien, sí. Perfecto. Y bueno, también pues como que si tienen preguntas, vayan ahí como guardándolas o si consideran pues como necesario justo en el momento en el que estoy presentando algo que creen que puede ser que, no sé, se les escape luego, pues estoy como abierto ahí a que me pregunten también en el momento, porque pues bueno, hay cositas que de pronto, no sé, pueden ser más complejas, pero como pues aquí tenemos un tiempo más breve como para conversar, pues de pronto puedo pasarlas como muy superficialmente. Quizás ustedes lo consideran así. Y bueno, y en realidad yo tampoco soy sismólogo y es una cosa como importante decirlo porque, pues bueno, hay que ser bastante serio con las cosas que se dicen. Yo soy más bien un aficionado pues como a estos temas, entonces me gusta leer mucho de temas de geología planetaria, seguirle mucho como la pista a ese tipo de misiones, sobre todo pues a los temas de la geofísica, porque pues me gusta como mucho. Y como se van a dar cuenta, muchas de las conclusiones de la geofísica, que es el área digamos, que estudia por medio de sus métodos las propiedades, por ejemplo, de los planetas, el interior planetario, se pueden sacar como conclusiones importantes para los modelos de evolución planetaria o para los modelos de formación de un planeta, que ya eso sí compete mucho más pues como a la astronomía, ¿cierto? Propiamente. Entonces, pues estas cosas son importantes para la astronomía, pero pues ahí hay un montón de detalles que podrían no son propiamente de la astronomía, sino más bien como de la geofísica, y no somos como expertos en eso. Quizás algún día nos dediquemos a estudiarlos, pero por ahora no. Entonces, pues nada, yo soy estudiante de astronomía de la UDEA y también soy profe pues del semillero de astronomía que tenemos en la universidad. Y entonces, pues ya con esa introducción, ya ahí me conocen un poco. Les cuento entonces que les voy a hablar de los martemotos, que es como se ha apodado a los sismos marcianos, a los grandes sismos marcianos. Y no a todos, porque pues incluso en los datos sísmicos vamos a encontrar que hay sismos que no provienen necesariamente pues de que haya fallas y que se produzcan pues como los temblores de tierra típicos que conocemos en la Tierra, sino que hay otras razones por las que también tiemblan en los planetas y eso también se encuentra en los datos sísmicos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos dicen los martemotos sobre el interior de Marte y cómo ha cambiado nuestra percepción sobre cómo era ese planeta, por ejemplo. Entonces, lo primero que quiero hacer es como darles un breve contexto de la importancia de la misión InSight, que es la misión que va a poner su sismómetro en suelo marciano. Es la primera misión en hacer esto. Por allá en el 76 tuvimos dos misiones que llevaron sismómetros a Marte, pero que no los pusieron en suelo marciano. Los sismómetros, ahí paréntesis, son instrumentos que nos ayudan a medir los sismos, como su nombre lo sugiere. Son instrumentos que tienen tecnología para poder, por ejemplo, detectar el desplazamiento del suelo. Entonces, básicamente un sismo es eso, es la propagación pues como del desplazamiento del suelo y esa tecnología para medir pues como esos sismos, nosotros la tenemos hace más de un siglo, por allá a finales del siglo XIX, ya teníamos instrumentos y para poder detectar sismos que se daban al otro lado del mundo. El primer sismo detectado creo que fue un sismo de Japón en tierra,
y lo detectaron en Europa, y el experimento no era detectar un sismo, porque no se sabía que eso se podía detectar, pero pues, como dicen por ahí, de pura chiripa, detectaron un sismo haciendo, creo que un experimento de gravedad era lo que estaban intentando hacer. Entonces en la Tierra, hoy por hoy, ya la sismología es una ciencia muy desarrollada y hemos desarrollado muchos tipos de sismómetros con una gran capacidad de medir sismos de muchos tipos, pero eso en tierra. Otra cosa es ponerlo en la superficie de otro planeta, porque entonces hay otras fuentes de ruido diferentes. La manipulación de estos instrumentos en tierra es muy delicada, entonces imagínense lo complicado de ni siquiera llevando un hombre, sino un robot que va solo viajando a ponerlo en un planeta que se encuentra a una gran distancia de nosotros, y que eso aterrice bien y que en el aterrizaje no se dañe el instrumento y que luego lo instale bien el robot solo. Entonces, pues es un gran reto. Las Vikings, por ejemplo, no lograron medir un maremoto. O sea, hubo indicios y se midió, por ejemplo, el ruido ambiental que también hace que vibre el suelo, pero, por ejemplo, no pudieron en ese momento decir, ve, aquí hay un sismo marciano y estamos completamente seguros y lo podemos como caracterizar así. O sea, pues sabemos que esto que está detectando el instrumento es producto de un sismo, pues de un deslizamiento, por ejemplo, de rocas en la corteza de Marte. No lo pudimos hacer en ese momento, pero sí pudimos medir un montón de ruido. Desde ese momento, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que si bien en Marte, por el hecho de que no hay atmósfera, no hay océanos, como en la Tierra, el ruido es mucho menor, también hay ruido, y pues eso es una cosa con la que hay que lidiar. Sobre todo porque para poder entonces hacer mediciones muy precisas va a tocar lidiar, de quitar ese ruido de nuestras mediciones. En la Tierra, por ejemplo, la principal fuente de ruido quizás son los océanos. Incluso ustedes ponen un aparato de estos en medio de un continente y van a encontrar que, a pesar de que los océanos estén no sé a cuántos kilómetros, miles de kilómetros de distancia, las mareas y la presión que ejercen los océanos hace que vibren incluso hacia el interior de los continentes, y ese ruido se puede caracterizar. Entonces, pues son cosas que hay que tener en cuenta, porque pues los sismos, o mejor dicho, cualquier cosa puede hacer que tiemble, por así decirlo, que haya una especie de sismo, y pues hay que separar cualquier cosa de las cosas que producen sismo que realmente nos interesan, que es el movimiento, pues, por ejemplo, de las rocas, o en el caso, pues, de la Tierra, de las fallas tectónicas. Entonces, eso es importante. En Marte tenemos ruido, ese ruido hace que estas sean misiones bien complejas, y la primera misión, las Vikings, que llevó un sismómetro, no logró medir pues como un maremoto. Pero InSight sí. InSight, la NASA se decidió hacer InSight en el 2012, y en el 2018 mandó una misión. Esas misiones, cuando están en el mejor momento de la órbita, llegar a Marte nos toma más o menos 6 meses. O sea, un viaje a Marte, unas vacaciones a Marte son 6 meses de ida nada más. Entonces le toca pedir unas vacaciones mínimo un año. Pero no va a pedir unas vacaciones de un año porque usted quiere tiempo para ir y regresar, ¿cierto? Pero en el mejor momento, que es como cada 2 años, le toma más o menos 6 meses llegar a Marte. Entonces, la misión salió en el 2018, a mediados, llegó a finales de 2018, y desde 2019 estaba operando InSight, hasta que a finales del 2022, pues por la cantidad de polvo que hay en Marte, pues los instrumentos ya no funcionaban de la misma forma, no estaban recogiendo la misma energía, y pues ya no podía seguir operando. Realmente desde unas semanas antes creo que venía operando como a mitad de la capacidad. Entonces, por esa razón, InSight ya no está en funcionamiento. Sin embargo, la misión fue como planeada para 2 años, y terminó trabajando como que 2019, 2020, 21 y 22, casi 4 años completamente. Entonces, pues fue como éxito, a pesar de que obviamente quisiéramos que hubiera como durado mucho más. Esta es la estación, este es InSight, más bien, este es InSight, y es una estación
sísmica, geodésica y meteorológica, porque tiene instrumentos, este robot de aquí tiene instrumentos para hacer mediciones de la atmósfera, para hacer mediciones del suelo, para medir los sismos, para medir el campo magnético, para medir la presión, para medir la temperatura del ambiente. O sea, eso va cargado con todo, porque si yo le voy a sacar 1 billón de pesos a NASA, pues voy a aprovecharlo de la mejor manera, ¿cierto? Tengo que hacer todas las mediciones posibles en esa misión. Yo no le voy a sacar 1 millón de pesos a NASA y solo voy a hacer sismología. O sea, también podría, pero la ideología de estas misiones es que hagan como un montón de cosas y que se aprovechen lo más que se puedan, que sean muy eficientes. Entonces, de todos esos instrumentos que tiene, hay como 3 instrumentos que son como los más claves. Ese aparatico tiene unas antenas que hacen parte de un experimento que se llama el Rotation and Interior Structure Experiment. O sea, es un experimento para medir la rotación del planeta, básicamente. Las antenitas casi no se ven, pero están ahí montadas encima, pues como de la plataforma. Ahí también están viendo, por ejemplo, el brazo. Este brazo es importante porque es el que ayudó, pues como a desplegar los instrumentos que había que poner el suelo, el que acomodó todo. Ahí ven los paneles solares de lado también. Y las antenitas que ayudan a medir, pues como la rotación del planeta son esas. Entonces, estas antenitas también funcionan como haciéndole seguimiento a unos satélites que hay orbitando alrededor de Marte. Y con eso, pues, con ese intercambio de información con los satélites, nos permiten estimar cuánto dura el día marciano. Y eso tiene que ver también con lo que pasa en el interior de un planeta. Lo que pasa, por ejemplo, que la Tierra tenga un periodo de rotación de aproximadamente 24 horas, tiene que ver con también su estructura interna. Entonces también ahí se pueden hacer modelos del interior de un planeta con su periodo de rotación. Eso es bien importante también. El segundo experimento que considero como bien importante, que tuvo muchos problemas, que no le salió tan bien, fue el experimento que mide como el flujo de calor y las propiedades físicas. Se llama paquete de flujo de calor y de propiedades físicas, HP3, se llama así. Y ese experimento es esta cosita que ven aquí, que tiene como una especie a ver, ¿cómo le llamaremos a eso? Como una probeta, ¿sí? O tubito que se entierra y que pues ayuda pues como a medir el calor, el flujo de calor pues en la zona donde aterrizó InSight. Este experimento tuvo muchos problemas y creo que no pudo hacer todo lo que se esperaba que se hiciera con él. No tengo bien claro en qué fue lo que falló este experimento, pero era una como de los componentes principales de la misión y tuvo algunas dificultades. Y por último está el experimento principal, el que define, o sea, el más importante de la misión y del que les voy a hablar yo hoy, que es el experimento sísmico para medir pues, la estructura interior del planeta. Ese experimento, a ver, toda la misión es una estación sísmica. Y digamos que la parte principal del experimento es esta cajita blanca que ven por acá abajo, pero no podría funcionar sin lo que hay en el rover que le proporciona energía, que está midiendo pues como la velocidad de los vientos, la temperatura y la presión. No podría funcionar sin eso porque pues las mediciones, los datos sísmicos, como les dije ahorita, son bastante sensibles pues como a vibraciones de todo tipo, por ejemplo, a cómo cambia el viento, entonces hay que constantemente estar midiendo la velocidad de los vientos y ver cómo ese ruido podría podría afectar los datos sísmicos. Entonces, pues todo eso es una estación sísmica, todo esto es importante para las mediciones que hace este aparatico de acá, para luego poder limpiar el ruido que detecta ese aparatico. Entonces, ese puntualmente SIS, que es como se llama el experimento sísmico, es una cajita, y bueno, no es como una cajita, más bien como una cúpula blanca. Esta imagen que están viendo aquí es como una especie de corte que te permite ver hacia el interior, realmente todo eso está sellado.
y esta parte blanca de acá es un escudo de vientos y térmico que hace que el viento, ¿cierto? No golpee pues como al instrumento que está haciendo la medición, porque obviamente lo pone a vibrar. Entonces, antes de que golpee al instrumento, pega en el escudo de vientos y así reduce bastante el ruido. También lo aísla un poco térmicamente, aunque el tema de la temperatura no es tan fundamental porque la atmósfera de Marte tiene mucho dióxido de carbono y al parecer pues como que ayuda a aislar bastante. Y por dentro hay otros como recubrimientos que ayudan también al aislamiento térmico y ya más adentro hay una especie de, no es como una bola, es como un cilindro más bien, que es una cámara de vacío dentro de la cual están los instrumentos pues que son los sismómetros. Hay 2 sismómetros al interior. No funcionan de la misma manera. Hay un sismómetro que mide los sismos de periodo corto, o sea, alta frecuencia, y hay otros que miden sismos en un ancho de banda pues más grande. Y este es como el instrumentico que está metido dentro de la cámara de vacío y el instrumento principal. Este es el sismómetro principal que está escondido ahí. Todo ese aparataje, toda la estación de afuera, para que esto funcione pues de la mejor manera posible. Pero estas cositas que es súper pequeña, pues en comparación a todo el experimento, ya sí, ¿no? En general se ve bastante pequeñita, es clave para que nosotros hoy podamos descifrar algunos de los secretos en el interior de Marte. Entonces, pues a mí me parece un avance tremendo tecnología poder poner esto en la superficie de Marte. Bueno, y esto también es bastante comparable como a los acelerómetros y al sismómetros que tenemos en la Tierra, en las estaciones, pues como en las mejores estaciones sísmicas del planeta. O sea, estamos colocando cosas comparables en tecnología a las que usamos para medir sismos en la Tierra, pero en Marte. Y bueno, ahora sí pasemos ¿y eso qué información nos ha dado? ¿Qué ha medido? ¿Qué nos ha permitido, por ejemplo, saber de Marte? Bueno, lo primero es que cuando se hizo como el primer sismo fue por allá más o menos, esto pero empezó a operar propiamente en 2019 y el primer sismo fue por allá en mayo y desde ese momento empezamos pues como en mayo de 2019, desde ese momento empezamos pues como a caracterizar los primeros martemotos, como lo llamamos, o Marsquake, que íbamos como recibiendo. Y nos dimos cuenta de que en realidad los sismos marcianos, muchos, eran bastante similares a los sismos de la Tierra. Habían, por supuesto, cosas que no entendíamos y hay un montón de retos en hacer mediciones sísmicas con un solo aparato, con una sola estación sísmica. Porque, por ejemplo, en la Tierra, cuando hacemos mediciones sísmicas, lo hacemos por medio de varias estaciones. Y el utilizar varias estaciones facilita un montón las cosas, hace que se disminuyan, pues como por ejemplo los errores en la ubicación, en la localización del sismo. O sea, nosotros recibimos los sismos y comparando la información de varias estaciones que reciben el mismo onda sísmica, podemos identificar precisamente dónde se encuentra, pero acá tenemos solo una estación. Entonces, pues un reto, ver cómo vamos a localizar esos sismos marcianos, ver cómo vamos a hacer en general muchas cosas que en Tierra hacemos con muchas estaciones sísmicas, en este caso con una sola. Pero bueno, les quería mostrar uno muy especial, que es como el martemoto más grande que registró InSight, pues como en su tiempo de trabajo. Los sismos, hay un catálogo, si quieren abrir en internet, dónde buscar sismos marcianos para que no sé, están en una cita y quieren mostrarle algo interesante a alguien para conquistarlo. Ya viste, ya sabes cómo se ve un sismo marciano. Mira, entras a la página y ves el catálogo de sismos marcianos y le muestras cómo se ve un sismo en Marte. Y le dices, no son los latidos de mi corazón, es el latido de Marte. No sé, algo por el estilo. La cosa es que sí, esa idea puede ser bastante ganadora. La cosa es que los sismos están numerados o catalogados con el día
que en Marte el día es como el Sol, así se le llama a los días marcianos, y pues el número del día y la S delante. Entonces miren acá en la presentación, no sé si se está viendo. Creo que se dejó de ver, o se está viendo. Es que yo no la veo. Liz, ¿sí se ve la pantalla? Yo la veo Sí, desde sí. una pantalla y desde otra no la veo. Entonces creí que era mi internet. No, es que yo la dejé de ver, entonces ya me preocupé. Voy a detener un momento, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, perdón, que necesito que vean esto. Ok, a ver. Ah, ok, listo. En el computador Yo donde sí las estaba, veo con unas gráficas, ¿cierto? sí, se había caído la conexión y no me había dado cuenta. Se cayó la conexión ahí y no me di cuenta. Bueno, en lo que va cargando igual les voy contando, pues lo puedo ir explicando. La cuestión es que, por ejemplo, el día marciano, entonces ya lo denotamos Sol. Si el sismo, a ver, tengo problemas con el internet. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ok, listo. Entonces, si el sismo sucedió, por ejemplo, en el segundo día marciano, entonces el sismo es S00002. Si el sismo sucedió en el día 1222 de la misión, o en el día marciano 1222 de la misión, entonces el sismo se cataloga como S1222. Pero si fue solamente el sismo de ese día, si no fue el único sismo de ese día, entonces hay que ponerle una letra al final, como A, B, C o D, para saber pues como qué sismo puntualmente fue de ese día. Ya sé lo que voy a hacer, les voy a compartir aquí mis datos porque de un momento a otro el internet en mi casa falló. A ver. Listo. Parece que ya se restableció problemas de conexión. Bueno, entonces el sismo más grande que detectamos entre todos los sismos marcianos que llegamos a detectar durante el funcionamiento de InSight es un sismo que sucedió en el Sol 1222 y es un... Ahí sí se ha vuelto. Sí, esperemos unos minutitos a ver si logra volverse a conectar y ahí vamos mirando. Ah, bueno, ahí se volvió a conectar. Perdón. Sí, es No, problema tranquilo. cosas que uno no sabe que van a pasar, como que justamente el día de la charla, el internet que había funcionado bien todo el año, se le cayó No puedes el día. prender la cámara entonces. Sí, permítame un momento, voy a compartir aquí. Esas cosas pasan. Tranquilo, no hay Sí, problema. listo, parece que ya se restablece. Y les voy a compartir ahora su pantalla. Listo, ahí volvió. Ahí está volviendo. Listo, ahora sí. Sí. Bueno, entonces lo que les decía era esto, que así se denotan pues como los sismos en el catálogo y por si los buscan ahorita les muestro como dónde encontrar el catálogo y si los buscan entonces saben que esa S y ese número corresponde pues como al sol y el día pues de la misión. La misión tuvo pues en total como 1000 y tantos días que corresponde más o menos como a casi 4 años. Y lo que les estaba diciendo era que el sismo más grande que llegamos a detectar tenía una magnitud de momento que es de 4.7. Ojo pues a esto.
En la Tierra, cuando ocurre un sismo, ustedes han encontrado que en la tele siempre dicen un sismo en la escala de Richter de, no sé, 6, de 5, no sé, sucedió en tal lado un sismo en la escala de Richter de tanto. Primero, cuando los medios informan eso, pues es como una nota aquí bien importante porque debería ser cultura general este conocimiento de los sismos, porque es una cosa asociada pues como a riesgos, a que también si no se informa adecuadamente se puede generar, por ejemplo, desinformación, pánico y pues en los medios usualmente no nos dicen como a qué profundidad. La magnitud en la escala de Richter es una idea que tiene que ver con que los sismos liberan una energía cuando se producen y entre más grande es ese número en la escala de Richter, entonces más energía liberaron. Pero no es que si un sismo en la escala de Richter es 5 y el otro es 6, es, a ver, una vez más energético que el anterior, no. De un número a otro en la escala de Richter puede ser decenas de veces más energético, que es lo que llaman en matemática una escala logarítmica. Entonces, aumentar un numerito en la escala de Richter es aumentar un montón en la energía del sismo. Sin embargo, es importante que también se diga cuando escuchen hablar de un sismo la profundidad a la que sucedió, porque pues puede ser un sismo muy energético, pero si fue un sismo que sucedió a gran profundidad, pues a ver, o sea, cuando de aquí a que llega a la superficie, mucha de esa energía se disipa y pues lo sentimos muy, muy poco, ¿cierto? Entonces, si me dicen un sismo de magnitud 7, de una vez pregunto a qué profundidad para ver si me preocupo o no. Y bueno, la cosa es que en este caso las profundidades, por lo que trabajamos con una sola estación sísmica, no siempre son, nuevamente, no siempre son tan fáciles como de estimar. Pero la mayoría de los sismos que detectamos en general son sismos relativamente superficiales, los sismos marcianos. Y este de 4.7, pues es, uno diría en la escala de la Tierra, es un sismo pequeñito. Sin embargo, es el más grande que de todo el catálogo. Para que se hagan una idea de qué tan pequeño es esto, hace una semana, exactamente el lunes pasado, me parece, sí, hace una semana sucedió un sismo de magnitud 7 en Kamchatka, ajá, acá lo tengo, lo puse el de Kamchatka en Rusia, de una magnitud de magnitud 7. Y días después, toda esta semana, han venido ocurriendo sismos de magnitud 5.6, 4.7, magnitudes similares a esta, ahí en el mismo lugar. En los últimos 2 meses tuvimos un sismo de 7.2 en Perú, otro de 7.4 en Chile, tuvimos un sismo creo que otro sismo en Japón también, de magnitud superior a 7. O sea que los sismos en la Tierra de magnitudes mucho más grandes, pues son como mucho más comunes, mientras que aquí el más grande es de 4.7. Eso quiere decir que Marte, de entrada nos dice que Marte al menos no es sísmicamente pues como tan activa como la Tierra. Es como para que comparen, ¿cierto? Sin embargo, los sismos, la forma que tienen los sismos, la ciencia que nos brindan sí es la misma. Se parecen bastante y el origen de la mayoría de esos sismos sí es bastante similar. Muchos de esos sismos, creemos, también se generan por deslizamientos de rocas, por fallas, muy similares a los que vemos en la Tierra. Entonces, por ejemplo, acá en una de estas gráficas abajo hay cómo ven los sismólogos que llega un sismo a una estación. Y entonces vemos que eso se ve como un tornillito, más bien como un trompo, con la cabeza jalada, como un trompo, con una punta acá muy larga al final. Y el comienzo de este trompo es la llegada de una onda que viene con el sismo que se llama la onda P, que es la primera que llega. Y por acá donde ya comienza la parte ancha del tronco es la llegada de otra onda, también parte del sismo, que se llama la onda S. La pueden recordar como primaria y secundaria, aunque la S realmente no viene de secundaria, pero la pueden recordar así. Hay una onda primaria y secundaria. Imagínense que en la Tierra el tiempo que separa la llegada de la onda P y la llegada de la onda S es lo que nos permite saber de dónde vienen los sismos. Nos permite decir a qué distancia, en un radio de qué distancia debe estar el origen de ese sismo, la falla que se deslizó y produjo el sismo.
Bueno, si yo tengo 3 estaciones, tengo 3 distancias diferentes de esas estaciones en las que debe estar el sismo, eso me debe arrojar un punto, y así es que en la Tierra encontramos dónde están los sismos. Acá utilizamos otras ideas. Nuevamente hacen que sea más incierto la ubicación exacta del sismo, pero es lo mejor que podemos hacer porque solo tenemos una estación. Acá, por ejemplo, usamos el hecho de que la onda viene, o sea, con una dirección privilegiada, eso le llaman polarización. Y medir esa dirección privilegiada, pues es un poco difícil, pero no imposible. Y con eso podemos más o menos estimar de qué dirección de todo el horizonte proviene el sismo. Así sabemos de dónde vienen los sismos marcianos. Y eso es importante, porque si yo ya puedo poner en un mapa de Marte de dónde vienen los sismos marcianos, al menos con cierta probabilidad puedo decir más o menos de qué zona deberían venir, pues entonces yo ya puedo empezarme a hacer una idea o puedo empezar a preguntarme de si Marte tiene como regiones que favorecen más la producción de sismos, por así decirlo, o que se den regiones donde hay más actividad sísmica y por ende más actividad tectónica. Y cuando uno pone entonces los martemotos que estudió InSight sobre la superficie de Marte, se encuentra que sí, que InSight llegó muy cerca, InSight está por acá en este mapa, llegó muy cerca o lo pusieron muy cerca de una región que se llama la planicie de Elysium, que es todo esto de acá. Y bueno, por acá hay unos volcanes también al norte, aquí se ven como más en rojito, unas zonas más empinadas, hay unos volcanes y toda esta es una zona pues volcánicamente activa. Acá más hacia de este lado que estoy señalando, no sé si alcanzan a ver el puntero, hay también otros volcanes muy conocidos, esto es la planicie de Tarses, este es el Monte Olimpo, y bueno, en general esta zona cerca a la que pusieron InSight es una zona que en los últimos años hemos descubierto que es una de las zonas más geológicamente activas de Marte, al menos en la historia reciente de Marte. Reciente en geología y en astronomía son hace, no sé, 10 millones de años. Pero pues eso es reciente. Y por acá es que hemos encontrado la mayoría entonces de esos sismos. Hemos ubicado que están por acá. No se ubican los sismos como puntos en específico, sino que miren que se ubican como elipses. Y estas elipses acá o estas figuras dicen que, bueno, ahí en algún lugar debe estar el origen del sismo, pero no sabemos exactamente dónde. Hay como una probabilidad que esté principalmente en esa zona, pero no podemos decir exactamente dónde está. Y ahí vemos que se concentran entonces la mayoría de los sismos. Entonces, esa zona donde se concentran la mayoría de los sismos, como les decía, la hemos estudiado desde hace algún tiempo y la hemos nombrado la Cerberus Fossae o la fosa de Cerberus. La fosa de Cerberus, como les decía, tiene cerca pues unos volcanes bien famosos como el Monte Elysium y con estudios geológicos, estudios por ejemplo de imágenes satelitales, nos hemos encontrado que en esa zona hay unas fallas que aquí se pintan como líneas rojas sobre el mapa, y esas fallas son relativamente recientes en la historia de Marte, que de esas fallas, por ejemplo, ha salido material volcánico relativamente reciente, es decir, esa falla es activa, y básicamente lo que detectó InSight por acá, unos kilómetros, es la actividad todavía de esa zona volcánica, de esa zona por donde magma está subiendo del interior marciano hacia el exterior. Y nosotros que hace apenas unas décadas decíamos que Marte era un planeta geológicamente inactivo, imagínense. Entonces este es uno como de los grandes aportes de InSight, que nos ha permitido comprobar que, bueno, algunas de las ideas que tenemos sobre Marte no están bien. Que Marte no es tan inactivo como lo creíamos, que la actividad volcánica o sea, la podemos datar mucho más reciente en su historia geológica y que sí, o sea, que hay que todavía estudiar volcanes en Marte y todavía hay actividad pues como sísmica importante. Bueno, y también en ese mapa ubicamos algunos punticos morados, como diamanticos morados están por aquí, y algunos puntos morados muy cerca donde está InSight. Casi no se ven ahí, pues como en la presentación de ustedes, pero esos diamanticos morados son
lugares donde estudiamos o por medio de las señales sísmicas descubrimos que se habían dado impactos. A ver, en la Tierra nosotros tenemos por suerte, una gran atmósfera mucho más densa que la atmósfera marciana, que nos protege de esos impactos y que hace que la mayoría de los impactores estallen en la atmósfera. Y cuando se producen esos estallidos, se producen ondas de sonido acústicas que también interactúan con el suelo y producen también ondas sísmicas. Y nosotros podemos detectar en la Tierra cuando hay un impacto en la atmósfera. En los sismómetros de la Tierra se detecta cuando hay un impacto en la atmósfera, cuando hay una gran explosión. Pues bueno, en la Tierra eso no lo hemos como caracterizado, no habíamos como caracterizado también qué pasa cuando, por ejemplo, los impactores no explotan en la atmósfera, sino que golpean el suelo, porque por suerte acá no golpean tanto el suelo. En Marte hay muchos más impactores que tocan la superficie y utilizando pues como la información de los sismos, pudimos darnos cuenta de que algunos sismos no parecían provenir entonces como de estas fallas de la fosa de Cerberus o de otras zonas pues como de actividad, posible actividad tectónica en Marte, sino que pues era una señal distinta y que venía también con una señal acústica, que es la de la explosión o la del ruido que se genera cuando el meteorito pues o el meteoroide entra en la atmósfera. Entonces, con estos estudios de estas señales de sonido y de los sismos, logramos localizar en qué lugares creíamos que se habían dado impactos y luego fuimos a las imágenes satelitales. Entonces las imágenes satelitales compararon días antes de detectar esas señales y detectaron justo después de que se reportaran esas señales y se encontraron cráteres fresquitos, cráteres de impacto recién hechos. Y creo que pues es la primera vez que se hace algo de ese tipo pues en una superficie planetaria, lo cual es bastante importante porque además la separación entre la predicción de dónde creíamos que tenía que formarse el cráter y dónde estaba es muy buena. O sea, por ejemplo, aquí casi no se ve, pero acá hay un triangulito y debajo hay un punto. El triangulito es donde estimábamos que se debía pues encontrar el cráter y el punto es donde de verdad se encontró. Cuando vemos las imágenes, acá no hay nada, esto es antes, pero después hay como una manchita casi imperceptible en el centro, un cráter de más de 130 metros recién formadito. Y lo mismo por acá, no ven manchita, por acá aparece el cráter y lo mismo por acá, no hay nada y luego van, después de que detectaron la señal, apuntan con los satélites por allá y se encuentran el cráter recién formado. Y entonces ahí utilizamos utilizamos una técnica que creíamos que era solo para estudiar procesos pues como del interior de la Tierra, también para estudiar, por ejemplo, los impactos de meteoritos y para poder identificar nuevos cráteres de impacto, lo cual les digo, en astronomía es bien importante, porque la tasa a la que se producen cráteres de impacto se utiliza para poder hacer estimaciones de la edad de la superficie planetaria. Entonces, por ejemplo, una superficie con pocos cráteres de impacto, con poca producción de cráteres de impacto, es una superficie mucho más antigua en el sistema solar. Perdón, puede ser una superficie mucho más reciente porque de pronto hay actividad geológica que la borra, o podría ser, digamos, si hay muchos cráteres de impacto, puede ser una superficie pues como también mucho más reciente. Depende ahí como de otros factores también endógenos como la atmósfera, si hay placas tectónicas y así. Pero al menos en la Luna hemos podido, por ejemplo, hacer estudios de ese tipo, que nos permiten como relacionar la edad de los cráteres con la edad de la superficie de la Luna con la cantidad de cráteres que contamos ahí. Y bueno, esto es como se ve esta señal, estos sismos aquí es como se ven pues esos impactos de meteoritos. En Marte, por un lado, y en la Luna, por el otro, porque en la Luna también hemos podido medir con los sismómetros puestos en la Luna los sismos que se producen tras los impactos. Y pues ya como por último, lo más importante es, o el propósito principal de la misión InSight es
ayudarnos a estimar como propiedades del interior de un planeta. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo los sismos nos permiten saber de qué está hecha la Tierra en su interior? ¿Cómo los sismos nos permiten cortar la cebolla, por así decirlo, para ver las capitas de la cebolla? Bueno, sobre esto hay mucha incertidumbre, porque en la geofísica lo que hay son modelos. En la sismología y en otros métodos geofísicos lo que hay son modelos, y hay modelos que se ajustan mejor a los datos y otros modelos que no. Pero la idea de que podamos de que podamos comparar pues como esos modelos con los datos, viene de que las propiedades de los sismos, las propiedades de las ondas sísmicas como la velocidad, dependen de lo que hay en el interior del planeta. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la Tierra tenemos un modelo donde tenemos una corteza en la Tierra, tenemos un núcleo, tenemos un núcleo interno y un núcleo externo. Me voy a volver por acá, un núcleo interno y un núcleo externo, un manto y una corteza bien delgadita. Este es el modelo pues, de cómo es el interior del planeta Tierra. Y nos hemos hecho a la idea por medio de señales geofísicas de cómo debería ser el interior de la Luna, de cómo debería ser el interior de Marte también. Bueno, todo lo que sabemos en la Tierra también es por señales, pues como por la geofísica. Pero como tenemos muchas menos señales en la Luna y en Marte, pues hay más incertidumbre sobre realmente cómo es allá. O sea, en la Tierra medimos sismos todo el tiempo y tenemos muchas estaciones, y eso nos permite como restringir mucho más el tamaño de estas capas, de qué están hechas, de qué deben estar hechas y así. ¿Cuál es su densidad? Bueno, en Marte teníamos un modelo, por ejemplo, que aparecía en las enciclopedias, según el cual el núcleo pues tiene este tamaño, que dividen el manto, y tenemos en el modelo dice que pues la corteza es principalmente basalto, que esto sí lo podemos comprobar con las muestras o las rocas que se han observado en la superficie marciana. Pero, ¿qué tan verdad es esto? ¿Qué tan seguro estamos de que el tamaño de Marte tiene, que el núcleo de Marte tiene ese tamaño, perdón, que el manto de Marte tiene ese tamaño? Bueno, no estamos tan seguros, y para eso se inventó InSight. Se inventó para entonces medir, por ejemplo, la velocidad de las ondas sísmicas o para más o menos deducir por medio de la velocidad de las ondas sísmicas cuál debería ser el espesor, por ejemplo, de las capas interiores de Marte. En la Tierra, este es el modelo del interior de la Tierra, y aquí vemos esta gráfica de este lado, son las velocidades de la onda que llega primero. ¿Recuerdan? Yo les había dicho que había una onda que llegaba primero y otra onda que llegaba después. Entonces la onda que llega primero es como esta naranjadita de acá, y la onda que llega después es esta rojita de acá. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros pasamos del manto al núcleo, ustedes ven que aquí la onda que llega primero como que cae en su velocidad. Cuando pasamos del manto al núcleo, la onda que llega después incluso desaparece. Aquí no hay onda S, porque por ejemplo las ondas S no pueden existir en las zonas más viscosas o casi fluidas. El manto inferior de la Tierra, pues el núcleo, perdón, de la Tierra exterior se considera pues como una zona que está muy viscosa, por la que no atraviesa la onda S. Entonces, nosotros al hacer nuestras mediciones de la velocidad de la onda P y de la onda S, pues con modelos que, por ejemplo, nos pudieran explicar bien el tiempo en el que llega un sismo a un lado y en el otro, encontramos que, pues bueno, aquí no debería haber pues no debería haber un medio, debería haber un medio más bien por el que no pasara la onda, S. Y así fue como vimos en la Tierra que debe haber un núcleo externo, porque hay un lugar de la Tierra por donde la onda S no pasa, desaparece, mientras que la onda P sí pasa. Y ese es como el tipo más o menos de razonamiento que utilizamos para deducir las capas en la Tierra. A su vez, el que estas ondas tengan como unos valores ahí específicos nos ayuda a decir de qué material deberían estar hechas
cada una de estas capas para que tengan esa velocidad. Imagínense que las velocidades de las ondas en un medio dependen de la densidad del medio y de otras propiedades. Otras propiedades que miden, por ejemplo, qué tanto un medio se puede deformar cuando yo le ejerzo presión. Qué tanto se deforma hacia un lado o hacia el otro, si yo lo presiono, si lo intento comprimir. Cada material físico tiene como un valor específico para esas propiedades. Y con esos valores y con sus densidades en el interior de la Tierra, yo debo tener unas velocidades. Si tengo estas velocidades es porque tengo esos materiales que tienen esa composición química en el interior de la Tierra. Así es como tenemos idea de que está hecho el interior de la Tierra. Pues bueno, en Marte intentamos como hacer lo mismo con los estudios pues, sísmicos. La sismología es grande. Y pues lo que yo les estoy contando aquí es una pequeña idea de todo lo que se hace, porque se hacen muchas cosas, pero digamos en términos generales es más o menos lo que se hace con las ondas, con los sismos que recoge InSight. Acá tenemos pues un ejemplo, quise traer como una de las cosas más chéveres que me encontré como en la literatura que descubrimos por medio de InSight. Por ejemplo, descubrimos que el núcleo marciano no era tan pequeño como creíamos. Y eso lo descubrimos por medio de que los sismos que se producen en la fosa de Cerberus, que es un lugar muy activo, como les dije, donde creemos que todavía hay actividad volcánica, etcétera, esos sismos también viajan al interior de la Tierra. Y cuando viajan al interior de la Tierra, llegan al núcleo, cuando se encuentran con otra capa en el interior de la Tierra, las ondas reflejan. Algunas se van derecho, pues se cambian de dirección y viajan por el interior del núcleo, pero algunas también son reflejadas. Y esas ondas reflejadas llegan en distintos tiempos a InSight, a nuestra estación sísmica. Y ahí, con esas diferencias en las que nos llegan esas ondas, de tiempo en la que llegan esas ondas, nosotros podemos hacer estimaciones de cuánto tuvo que haber recorrido la onda. Y dependiendo de cuánto tuvo que haber recorrido la onda, pues debe ser el tamaño del núcleo, por ejemplo, de Marte. De esa forma fue que dedujimos que el núcleo marciano tenía que ser mucho más grande y que tenía que ser incluso menos denso de lo que creíamos. Parece cosa como, ay, capricho, los astrónomos quieren saber si el núcleo de Marte es más grande o más pequeño, porque sí, pero por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene un núcleo más grande y menos denso? Por ejemplo, este núcleo tiene que estar hecho de elementos más ligeros. O sea, no solamente un núcleo de solo hierro y níquel como un núcleo tan denso como el núcleo de la Tierra, por ejemplo, sino que tiene que tener muchos más elementos ligeros. Y, por ejemplo, nuestros modelos de formación de planetas nos va a tocar explicar cómo es que todos esos elementos ligeros se quedaron ahí en el núcleo. Y esos elementos ligeros pueden hacer que el núcleo se mantenga todavía un poco más fundido de lo que creíamos. Creíamos que el núcleo marciano estaba como mucho más frío. Bueno, estaba mucho más frío, no, perdón, estaba mucho más sólido. Quizás el tener elementos ligeros hace que el núcleo marciano sea mucho más viscoso sea mucho menos viscoso de lo que pensábamos y que todavía haya algunas corrientes de convección que explican que tenga Marte todavía un campo magnético que nosotros creíamos más bien inexistente. Entonces, deducir de qué tamaño son las capas, de cuál es la densidad, cuáles son las propiedades de los materiales que hay en esas capas, hace que, o sea, tiene repercusiones a escala planetaria, tiene repercusiones sobre si Marte, en qué momento pudo Marte, por ejemplo, haber perdido su atmósfera, si Marte mantiene o ya perdió su campo magnético, y obviamente tiene repercusiones para, por ejemplo, los estudios de astrobiología, en qué momento, suponiendo que Marte perdió la atmósfera con tal composición en tal época, en qué momento pues la posible vida que pudo haber existido en la superficie marciana, pues no sé, desapareció. O sea, eso se puede como relacionar con un montón de cosas que nos interesan en astronomía y por eso es importante delimitar entonces cuál es la estructura interior de un planeta. Eso es como solo un ejemplo, pero es un ejemplo bien importante porque va a hacer que entonces estos valores que aparecían en la enciclopedia del sistema solar ya nos toque cambiarlas.
Y si hiciéramos esto con, imagínense, todas las lunas, los cuerpos rocosos del sistema solar, ponemos un sismómetro como InSight y pudiéramos hacer estas mediciones, entonces todos estos valores irían cambiando. Entonces nos tocaría nuevamente pensarnos otra vez los modelos de formación planetaria, pensar que quizás los ingredientes, la proporción de ingredientes iniciales en la formación de nuestro sistema solar, que es nuestra casa, pues no era la misma. Quizás había más de ciertos elementos, menos de otro, y bueno, cómo eso influenció en que los planetas pues hoy sean como son. Es importante. Y pues ahí como para terminar, porque ya se me va a acabar el tiempo, pues quería como solamente presentar unas conclusiones muy breves y muy generales. Una es que InSight nos ha permitido saber que, pues si bien Marte no es tan activo como la Tierra, Marte todavía es geológicamente activo y todavía hay muchas cosas que descifrar sobre la historia geológica de Marte, como por ejemplo que todavía tenga cierta cantidad de calor interno que no nos esperábamos, pero que es la responsable de que todavía haya, por ejemplo, vulcanismo. Eh, También Insight nos ha permitido, por ejemplo, caracterizar no solo cómo se produce un cráter de impacto casi ahí en tiempo real, sino que nos ha permitido estudiar la corteza. Ya con estudiado viendo de dónde viene la señal de los cráteres de impacto que observamos con los orbitadores, el saber exactamente dónde caen y luego estudiar esas señales otra vez nos permite incluso caracterizar mejor la corteza de Marte. Sabemos que la señal sísmica tuvo que haber pasado por esa corteza y esa señal entonces tiene que tener cierta forma si la corteza tiene ciertos materiales. Así. Y eso nos da información que quizás no nos imaginábamos antes que podíamos obtener, porque esto de caracterizar impactos no estaba, por ejemplo, dentro de las misiones o propósitos iniciales de InSight. Y lo otro es que estudiar los martemotos, pues obviamente nos va a permitir, por esto último que les mostré, entender mejor el interior marciano y ya nos está permitiendo saber un poco más sobre la estructura del manto. Aquí solamente mostré pues como el caso del núcleo, pero hay otros estudios que vi que, por ejemplo, nos han permitido saber que el manto marciano quizás no es todo homogéneo, si bien está hecho todo de silicatos, como el de la Tierra, no es homogéneo y eso pueda tener repercusiones para la actividad, por ejemplo, volcánica en Marte. Y más que veíamos acá, como el grosor de la corteza marciana, se mantiene, pero InSight nos permitió comprobar eso. La corteza marciana tiene más o menos en promedio un espesor de unos 50 kilómetros. Y bueno, nada, eso es como todo lo que quería decirles. Más bien quiero como conversar con ustedes si tienen dudas, si no se entendieron, como ahí dije un montón de cosas que quizás sean primeras veces que algunos escuchan, probablemente hay muchas cosas que no se entiendan, entonces quiero como, si hay chance, tiempo para más bien conversar con las preguntas y explicar mejor esas cosas. Bueno, muchas gracias, David. Y no sé si hay preguntas del público. Adelante, adelante. No sean tímidos porque si hay cosas ahí como Yo tengo que pueden ser una bastante pregunta. grandes. Sí, por ahí ¿Qué tan, alguien tiene la mano alzada. ¿Qué tan grande puede llegar a ser este sismómetro? Ok, es una cosa bastante pequeñita, o sea, yo no sé si alguna vez has visto un sismómetro en tierra, pero usualmente son cajitas como, pues, o sea, así, y esa cajita, pues, es donde está como el vacío y otras cosas, y ya como tal el sismómetro son cositas bien chiquiticas. Incluso en tierra, pues, usamos a veces unos sismómetros que se llaman Raspberry Shake, que son unas tarjeticas, pues, incluso muy, muy, muy pequeñas. Em, en InSight, ahí en el experimento, hay otro sismómetro que no es el principal del que les hablé, del que les mostré, que es mucho más pequeñito que eso. O sea, son cosas bastante chiquiticas. El problema es que, bueno, más bien, sí, no, sí es un problema, que son un problema y a la vez lo que necesitamos es que son bastante sensibles.
y necesitamos que sean bastante sensibles, pues, porque mira que los sismos acá no son muy energéticos, o sea, el sismo más grande es casi magnitud 5. Si hay muchos sismos, por ejemplo, de magnitud 3 y 2, pues casi que no los detectaríamos si estos sismómetros fueran muy sensibles. Entonces necesitamos que sean muy, 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 muy sensibles, pero a la vez es un problema porque bien chiquitos y sensibles, instalar eso sin que se ruede mucho, sin que se mueva mucho, sin que se desconfigure todo, es complicado. O sea, en tierra fácil porque tú como que vas teniendo todos los cuidados y lo llevas y así, pero pues acá le dejamos como toda la tarea al robot, ¿cierto? A ver si veo dónde está. No, está. Aquí. Sí, es una cosita pues como chiquita, no es tan grande. No sabría exactamente cuáles son como las dimensiones. Y por acá, Sofi tiene una pregunta que dice, los del wifi siempre, ok, eso es con lo de que se me cayó el internet en medio de la charla. Hace poco había escuchado una noticia sobre que se había encontrado la mayor reserva de agua subterránea en Marte. Sí, usualmente estos reservorios de agua en Marte se han encontrado como con otros métodos que son básicamente emisiones o espectros o reflexiones de ondas principalmente de radio de los orbitadores. O sea, estos orbitadores son como radares que disparan ondas de radio sobre la superficie marciana y esas ondas son reflejadas y esa información que se refleja pues de esos orbitadores nos permite también deducir qué hay en la superficie o debajo de la superficie, pero pues tampoco es como tan profundo de Marte. Ya para estudios pues como del interior no nos sirve el radar porque pues ya esas ondas no atraviesan pues como muy al interior marciano. No sé si hay alguna otra. Gracias a ti, Gabriel. Sí, no fue con Insight, fue con orbitadores. Me parece, pues que escuché que, no sé si estoy en un error, descubrieron el agua, pero con este último rover que hay allá, con No, Perseverance. el agua en la como debajo en el subsuelo marciano, lo han descubierto con los orbitadores. Era lo que estaba diciendo, que los orbitadores pues tienen como radares que pues literalmente es como si disparan un pulso de radiación electromagnética, principalmente como ondas de radio, que chocan en la superficie o atraviesan cierto espesor en la superficie y luego se reflejan y vuelven a los satélites. Y cuando vuelven a los satélites, dependiendo pues como de ese impulso que regresó, de la información que lleva ese pulso que regresó, podemos estimar sobre qué cosas reflejaron. Entonces podríamos tener agua en el subsuelo y podríamos saberlo por medio de esa reflexión del radar. Pero digamos que estas ondas reflejan es máximo en el subsuelo, no reflejan, lo que decía era, no reflejan muy en el interior, o sea, no es como que yo pueda disparar una onda de radio muy al interior del planeta, atraviese, llega hasta allá al núcleo, se refleje y salga, no. Para eso, lo que atraviesa todo el interior del planeta ya son las ondas sísmicas. Por eso no me sirve pues como la misma técnica que utilizan los orbitadores para encontrar el agua en el subsuelo. Ya, perfecto. Sí. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta o hasta ahí, todo bien. Hasta luego, Sofi, muchas gracias. Chao, gracias por asistir. Pues yo la verdad quedé muy impactada con toda la información, porque por ejemplo, honestamente, lo último que recuerdo haber escuchado como con respecto a Marte era que en términos pues de campo magnético grave y como de actividad sísmica,
pues como que sí se había detectado algo, pero por ejemplo esa información que diste ahí sobre esas fallas me pareció supremamente interesante y la verdad no la conocía y me genera una duda muy grande con respecto a lo que como a lo que ya se pensaba que sabíamos con respecto a, en general, formación planetaria, evolución, ¿cierto? Cómo pierden también su campo magnético, lo de la solidificación del núcleo, todo eso me genera como muchas dudas de, uy, nos falta muchísimo por aprender y esta misión realmente es más bien reciente, o sea, pues, Sí. entre comillas, es reciente y estos datos realmente me imagino que todavía habrá alguna parte de esos datos que no se haya procesado del todo, ¿no? Sí, creo que me faltó decir ahí que, pues, o sea, cualquier estudiante hoy que quisiera, pues, trabajar con esos datos lo puede hacer porque esos datos se pueden descargar en línea. Yo sé descargar esos datos, es muy fácil, están abiertos al público y tú puedes procesar nuevamente esos sismos y hacer como toda la limpieza, buscar datos. Por ejemplo, la gente que sabe Machine Learning se está metiendo a escarbar estos datos y ahí entre la literatura que encontré, me encontré cosas como que, o sea, de verdad artificial, ya hoy aplicada todo, es como, uf, ya salen unas cosas que uno no se imaginaba que antes se podían hacer y datos de los que ya creías que no podías sacar más información, puedes sacar mucho más. Y sí, o sea, lo que tú dices, va a tocar como reescribir otra vez todos los libros de ciencias planetarias que tenemos del sistema solar, porque, pues, o sea, todo lo que creíamos sobre Venus también, por ejemplo, esta charla fue sobre Marte, pero yo también he leído con muchas cosas de Venus últimamente, y todo lo que creamos de Venus también va cambiando. Ya la composición de la atmósfera, que ya la actividad volcánica, que la actividad tectónica, todo va cambiando y va a seguir cambiando porque se vienen más misiones. Por ejemplo, ahora que NASA anunció como una serie de misiones, entre esas está Da Vinci, que son misiones que van a hacer también geofísica en Venus. Vamos a tener que hacer una charla de estas, pero sobre lo que vamos a descubrir en Venus, ¿cierto? O sea, muy loco. Nos va a tocar volver a escribir todos los libros. Muy fuerte eso, pero bueno, eso es lo bonito de la ciencia, que todo el tiempo se está reescribiendo y se está autocorrigiendo. Y eso es muy bonito porque finalmente nuestro objetivo es encontrar la verdad, más allá de si uno está contento o no con tener que estar reestructurando las cosas, el objetivo es la verdad. Muy interesante. Y tú sabes si se tienen misiones como así parecidas a INSAT que, no sé, sean para ubicar en varias regiones del planeta, para, no sé, hacer Sí, pues mediciones más precisas. no sé todavía, la verdad, no, en las cosas como que he visto, he leído, no he visto nada como, o sea, es que Insight, como tú dices, está bastante fresquito. O sea, realmente que la misión había acabado en el 2022 y ya empezó en el 2018, eso es como ayer, ¿cierto? Es una misión costosa, o sea, como te decía, es 1 billón de pesos y lo que sigue facturando obviamente la misión, aún ya después de haber salido pues como de funcionamiento. Y pues como que siempre hay diferentes proyectos que se pelean este presupuesto. Entonces como que lo último que vi era que ahora se va a poner la lupa sobre Venus, pero, pero pues no sé si, me imagino que sí, hay gente que debe estar trabajando ya en las nuevas propuestas de misiones, o no sé, Insight 2.0 o cosas pues por el estilo, ¿cierto? Y sería bien interesante hacer lo que tú dices de ponerla como en otros lugares del planeta, porque mira, qué suerte que Insight vino a hacer todos sus estudios sísmicos en una zona que es relativamente activa. Pero qué tal si colocamos entonces Insight en zonas donde creemos que hay menos actividad. De pronto podríamos tener un contraste y podríamos sacar pues, información, quizás tener conclusiones geológicas diferentes. Entonces pues sería como bien interesante ver cómo afecta eso, cómo afecta el sesgo de pues sí, o sea, como de por azar haber colocado justo Insight en esa zona. Muy interesante. Bueno, veremos en unos 10 años, en unos 20 años si esta información habrá cambiado y habremos hecho ya nuevos modelos. Segunda parte de eso. La segunda parte en una década.
No, está demasiado interesante y genera mucha expectativa con respecto a todas las cosas nuevas que estamos aprendiendo, sobre todo en este tema tan interesante. ¿Se llamaría geología? Como, Y pues se le dice geología planetaria, sí, pero bueno. pues sí, tiene sentido la pregunta. Yo no sé, todo el mundo dice geología planetaria. Bueno. Sí, genera la duda por lo del geo, pero sí. Sí, claro. Sí, la martología, ¿no? Como si le llamamos martemotos, quién sabe, sí. Martelogía, no sé, con marteología. Suena algo que podría existir en algún momento. Y yo tengo otra duda. Los soles, que son como los días de Marte, ¿eso se cuenta? A ver, como que se cuentan únicamente para la misión. O sea, misión. Sí, se cuentan, por ejemplo, desde que la misión comenzó, o sea, desde que la aterrizó, entonces el sol cero, y ya de ahí van contando, pasa a un día marciano, pues suman un sol. Entonces, si uno encuentra, por ejemplo, que en los catálogos está como el sol 00 tanto, y así porque empiezan a contar desde la misión. Ajá. Ok, o sea que igual si hay 2 misiones que estén en ese momento en Marte estudiando cualquier cosa, van a tener como días diferentes, como asignación de días diferentes. Ok. Exacto. Usualmente como en la metadata de todos estos catálogos te dicen desde cuándo comienza pues como a contar la misión. Te tienen que decir eso, sí. ¿Y los días de allá son más largos o más cortos? No recuerdo. Yo tampoco recuerdo. Yo no me acuerdo, la verdad. Dato para buscar ahorita de tarea. Rápido, ¿cuántos que duraban? Que no, Sí, no recuerdo. Bueno, yo tampoco. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, vamos concluyendo. Muchísimas gracias, David. Estuvo muy interesante. Realmente a mí me pareció muy sorprendente todo lo que compartiste. Lo deja uno como a la expectativa de qué más descubriremos en los próximos años. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabes que por acá es por bienvenido cuando quieras venir a contarnos más cosas. Y muchas gracias también a todos los asistentes. Recuerden que seguimos acá con los encuentros de caos cada 15 días y el próximo mes, que ya empieza en la otra semana, tenemos el encuentro especial, sí, llamémoslo así, por el cumpleaños de Caos. Ya cumplimos 7 años, entonces yo hay que hice varios de celebrar. estos cumpleaños ya, Liz. ¿Cómo? Yo creo que ya he escuchado varios de estos cumpleaños de cada. Sí, eso se celebra cada año de la mejor manera que se pueda hacer. Entonces ya vamos 7, ya hay que seguir celebrando cada vez mejor. Entonces, súper invitados, que probablemente sea la segunda fecha de septiembre, de acuerdo a la logística que he podido como gestionar, creo que es el 23, si no estoy mal. Sería el 23. Entonces, bueno, igual tenemos encuentro antes de ese encuentro, o sea, tenemos encuentro como en 15 días, si no estoy mal, el 9, sí, creo que el 9 tenemos el siguiente encuentro, entonces ya saben, para que se conecten. Muchas gracias a todos de nuevo por asistir a este espacio y nos seguiremos viendo por acá. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, Chao, feliz gracias. noche.